Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes. Gracias por mantener siempre esa fiel sintonía a nuestro programa. Y sobre todo en este día, martes 20 de abril, estamos a pocos días para conmemorar el Día del Planeta, Día del Agua, Día del Medio Ambiente, de muchos aspectos que rodean precisamente toda nuestra naturaleza y sobre todo nuestra existencia. Así es que vamos a tratar la manera de darle ese espacio también de reflexión a un tema tan, pero tan necesario en su abordaje y que pasa tan invisibilizado, sobre todo por la entretención en la que nos tienen todos aquellos temas que se manejan vigentes en la agenda, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Así es que desde ya pendientes. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana hemos querido hacer un análisis de país desde el punto de vista de el ejercicio de lo que se está haciendo en cuanto al combate de la delincuencia. El reporte último que se tiene del número de capturas como fuente de la Policía Nacional Civil es que andamos alrededor ya de los 14.068 personas detenidas. Todo esto en el marco del régimen de excepción, lo cual significa, desde luego, como siempre, la gran discusión hoy en día sobre la existencia, la ampliación de lo que sería el régimen de excepción, que está ya por cumplirse. Del día de ayer fue aprobada una ley que habilita precisamente a socios con privados y también habla de expropiaciones para construir cárceles. Ese es un tema que el día de ayer, por cierto, se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa. Vamos a tratar de hablar de estos y otros temas y quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, para hablar sobre eso y otros temas también que tienen que ver con el quehacer de la actividad política, electoral también. Gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias. ¿Cuál es el examen o la lectura que a la fecha, a pocos días ya de concluir lo que sería el mes correspondiente al estado de excepción, cuál es la valoración que tienes con relación a este? Bueno, en primer lugar, hablando desde la postura de las organizaciones de sociedad civil, obviamente, y esto creo que está de más decirlo, pero hay que recalcarlo, dada la tergiversación y la manipulación de lo que nosotros hemos señalado por parte del gobierno y sus personeros, nosotros de ninguna manera estamos a favor de las pandillas, de la criminalidad. Obviamente no podemos avalar este tipo de comportamientos. Obviamente sabemos todo el dolor que han generado las pandillas a este país durante años y por lo tanto de ninguna manera vamos a estar a favor de que se protejan, que se pacte con estos grupos de pandillas. Eso en un primer momento, porque creo que es importante decirlo. Dejarlo bien claro, es decir, sí, cuando alzan la voz para expresar sus comentarios, sus análisis, no es que estén en contra precisamente de, o a favor, perdón, de estos pandillas, grupos. Exacto. Pero dicho esto, esto nos lleva a también señalar que cualquier acción gubernamental debe de estar amparada en la ley y en la Constitución de la República y debe de respetar derechos fundamentales de las personas independientemente de quién se trate, porque este es otro de los aspectos que también se ha tergiversado. Cuando decimos que se debe respetar los derechos, se debe respetar la ley, estamos hablando de los derechos y la ley para toda la ciudadanía, no estamos hablando solo para los pandilleros ni nada por el estilo. Estamos hablando de, como sociedad, los gobernantes están obligados a respetar, a ceñir su actuación a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales, a los principios básicos democráticos. A eso se debe de amoldar el comportamiento de un gobernante, de los gobernantes. En esa medida, nosotros hemos señalado que el régimen de excepción, por su gravedad,
por lo que implica para el ejercicio de los derechos, no era la medida que se debía adoptar para combatir la criminalidad, porque estamos hablando que un régimen de excepción es precisamente para situaciones excepcionales que salen del control normal de un Estado. Y en este caso, el tema de la criminalidad, y no es que esté diciendo que es algo positivo ni nada por el estilo, y lo recalco porque son especialistas en tergiversar lo que uno dice, de la gente del gobierno. La criminalidad es, digamos, algo, si se quiere, que no reviste, porque es la criminalidad ordinaria, no reviste algo excepcional. Es cierto, se dieron una serie de homicidios en un corto periodo de tiempo, pero el régimen de excepción está pensado para alteraciones del orden público en otro sentido, que puedan provenir de tragedias, catástrofes naturales, estados de guerra, etcétera. O sea, no por criminalidad ordinaria, porque esta es criminalidad ordinaria la que estamos viendo, y no con eso la estoy avalando. Entonces, el punto es que el régimen de excepción lo que ha generado es un estado de cosas inconstitucional. A ver, pero ¿no crees tú que alguien te puede también decir, pero si no fuese por un estado de excepción, a estas alturas no tuviésemos el control de esa situación? ¿Y que ahí es donde viene? Dos, no se tuviese la captura, yo no digo que las 14.062, que creo que son las últimas cifras, 68 que ha dado la Policía Nacional Civil, todos sean delincuentes. Claro. A lo mejor 4.000 no lo sean, pero el resto sí, y son aquellos que estaban en la calle. Eso te lo puede decir cualquiera, claro. Y trataré la manera de colocarme en el plano de ellos para poder sacar la esencia del análisis que estamos haciendo. Y digamos, devolviendo la pregunta, Ernesto, sí, para la ciudadanía, sí, y usted que lo hace, ¿qué le impedía al gobierno capturar a estos líderes pandilleros, a estas pandillas? ¿Qué le impedía? Hablando en la práctica, materialmente, ¿qué le impedía? Pregunto, ¿qué le impedía hacer esto? O sea, es increíble que el gobierno en 5 o 6 días, o en menos, haya detectado, haya localizado dónde residían, dónde operaban 2.000 o 3.000 pandilleros, que fueron los que capturaron Entiendo que se generaron 3 aspectos elementales en ello. Uno, que se creó un decreto de denuncia ciudadana. Creo que era una ley de compensación que en su momento para poder de alguna manera denunciarlo. Por eso de alguna manera se logró llegar directamente. Eso lo dice la versión oficial. Estoy tratando la manera de llevarlo. Segundo elemento es que de alguna manera se necesita llevar una orden judicial para poder llegar y a entrar a una casa. Pero todas esas cosas... ¿qué le impedía a la fiscalía, a la policía? Sabemos que esta es una casa destroyer. Sabemos que en este pasaje 5 casas son ocupadas por pandilleros y han cometido estos delitos. ¿Qué le impedía a la fiscalía solicitar o a la policía una orden de detención para estas personas? ¿Qué impedía? No le impedía nada, Ernesto. O sea, podían hacerlo con la regulación ordinaria que tenían. Ok, el error que ven organizaciones como la que tú representas y otras es haber establecido el régimen de excepción. Exacto. Eso. ¿Sí? Ese es un primer error a nuestro juicio. ¿En qué quita y en qué quita, en qué afecta y en qué no afecta? Claro. El diario vivir, sobre todo porque yo se lo preguntaba el día de ayer precisamente a la ministra de Turismo y decía que bajo un estado de excepción aún, mira cuánta gente salió. Es la gente buena. Estuvimos en guerra 12 años, Ernesto, y las playas estaban llenas. En guerra. O sea, la ciudadanía tiene que vivir y al final uno se normaliza ciertas situaciones que no debería de pasar, pero eso sucede. En guerra, recordemos las playas, cómo pasaban de abarrotadas en la guerra. Cuando uno podría decir que esa es una situación sumamente extrema, el conflicto armado, y teníamos playas. ¿O es porque en su esencia hay otros elementos o figuras, digamos, jurídicas que afectan el diario vivir en su conjunto de algunos otros actores de la vida política? Es que hay... es por ahí donde vamos, para que no le veamos... No, digamos, es que Ernesto, hay una serie de afectaciones, unas que la ciudadanía no percibe o no entiende que están ahí, y otras que sí se pueden dar y se ven evidentemente. Las que se ven evidentemente son estas detenciones arbitrarias que se han dado, que ya están comenzando a salir números que no sabemos cuánto en realidad
a cuánto asciende estas detenciones arbitrarias que están pasando mucha ciudadanía. Otros, por ejemplo, personas que viven en comunidades y que no tienen nada que ver con el crimen organizado, las pandillas ni nada de esto, están sufriendo una serie de afectaciones. Me comentaba alguien que vive en una de estas comunidades que cuando llegan los agentes de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, muchas veces ellos están comiendo y tienen que abrir las puertas y entran y registran sus casas sin ningún, sin ningún sentido. Simplemente llegan a revisar si están resguardando pandilleros, por ejemplo. Así llegan, sin ninguna orden, sin nada, simplemente llegan y hacen esto. Entonces ahí es donde viene la pregunta: ¿qué les faculta, qué orden judicial o qué ley le faculta para hacer esto a la policía? Fíjate que aquí tengo a Tony Hernández, que con mucho respeto escribe y dice lo siguiente: Ernesto, explícale a tu panelista que sin régimen de excepción, se le da tiempo al delincuente para que huya. En este caso, dice, sectores como los que él representa siempre estarán buscando lo negativo, pero ese es el elemento, es que ahí hay, digamos, puntos que maneja la población que de alguna manera tienen cierta lógica. Por ejemplo, ¿por qué avisarle tú al delincuente que vas a llegar a traerlo cuando tenés que sorprenderlo? Estoy tratando la manera de llevar un poco en su conjunto, entiendo, Ernesto, ¿verdad? Para lograr pero veamos algo. Sí. Si hay un homicidio, por ejemplo, hay extorsiones, hay denuncias ciudadanas, la policía puede proceder contra estas personas sin estarles avisando que va a llegar a hacer un operativo para detenerlo. ¿Sí? O sea, ¿a qué es lo que queremos llegar, Ernesto? Digamos, para concluir, digamos, esa idea. Las fuerzas de seguridad pública tenían, con la legislación que estaba vigente antes de entrar en el régimen de excepción, tenían las facultades, las herramientas para proceder contra los criminales. Porque piense usted, el régimen de excepción, más allá de la intervención en los derechos fundamentales, ¿qué otra cosa le habilitó al gobierno? ¿Qué le habilitó? Eso de que le avisaban a los criminales, eso no es cierto. Si es que aquí, o sea, hay un delito, se pide la detención administrativa y se procede contra el que ha cometido el delito. Y no se le está avisando, Entonces, el punto es que no le habilitó algo extra al gobierno el régimen de excepción. Y aquí a lo que queremos llegar es, increíblemente, los organismos de inteligencia del Estado y la policía, en un par de semanas, encontraron a todos los pandilleros. A los que estaban extorsionando, a los que estaban asesinando. Los encontraron por arte de magia, 2 semanas lo hicieron. Y entonces le digo a la ciudadanía, sí, está bien, muchos pueden decir, los han quitado los pandilleros de la comunidad, pero pregúntese por qué no había hecho esto el gobierno si tenía las herramientas para hacerlo antes del régimen de excepción. Porque tú me puedes decir, Ernesto, no, es que ahora puede, como se suspende la inviolabilidad de las telecomunicaciones, ahora lo puede hacer el gobierno, y ahí escuchó las conversaciones. Puede entrar sin ninguna autorización judicial inmediatamente a la autoridad, etcétera. Ahí hay un tema, Ernesto. Por ejemplo, en las telecomunicaciones hay una ley. Estaba una ley vigente. Sí, recuerdo que entramos en esa discusión. De intervención de telecomunicaciones. Y ya estaba, que no había necesidad, o por lo menos de modificar el código, sino más bien irse a la ley. No había. Y otra cosa, por ejemplo, si hay un criminal o una persona que ha cometido un delito en flagrancia, puede la policía ingresar a su vivienda porque está en flagrancia para detenerlo. O sea, a lo que quiero ir, Ernesto, es que hay que ver también el régimen de excepción como una jugada política del gobierno. ¿Por qué? Porque al final, uno, no era necesario, porque con las herramientas ordinarias lo podían hacer. Dos, hay temas que son más preocupantes para la ciudadanía, como la economía, por ejemplo,
y otros temas que ya al gobierno no le estaban rindiendo dividendos electorales, como el tema de la pandemia. Ya la pandemia pasó a un segundo plano, ya no le genera apoyos al gobierno, o sea, ese tema ya la ciudadanía lo dejó de lado. Entonces necesitaba retomar un tema. Ok. A tu criterio, entonces, la versión oficial de que la población está más tranquila ahora, tras haberse implementado el estado de excepción y que el honrado no tiene por qué temer y anda tranquilamente en las calles, ¿qué piensas? Ahí hay dos cosas, Ernesto. Okay. Obviamente, no hay que negar que la recogida de pandilleros que se han hecho y de otras personas, de alguna manera le puede significar a la ciudadanía que ya no tiene a los pandilleros ahí en su comunidad, ¿sí? Eso no se puede negar, o sea, la gente ya no ve al pandillero, ¿sí? Pero el otro tema es ese argumento de que el que nada debe, nada teme. Ojo con eso, porque lo que está pasando o lo que esconde ese argumento es que nosotros debemos de normalizar y aceptar que en cualquier momento nuestro derecho, con tal de estar seguros, entre comillas, puede ser violentado por el gobierno sin ningún problema. Esa es la otra cara de la moneda que ya vamos a tocar. Pero, de nuevo, la pregunta, ¿tú crees que la población no se siente más tranquila hoy? Habría que ver, Ernesto, y aquí es bien difícil señalarlo, porque yo he escuchado personas que viven en comunidades rojas de alto riesgo y todo, y lo que dicen es que siguen extorsionando. Las pandillas siguen extorsionando. A casi un mes del estado de excepción. Sí, que están usando otros métodos, o sea, y todo esto. Pero esto lo dice la gente que vive en las comunidades. Fuentes muy cercanas del gobierno han dicho, y eso se ha conocido, que se va a hacer una ampliación del estado de excepción. 1, 2, de que no se van a cansar hasta llegar a sacar a las casas en donde se encuentren, en las montañas, estos delincuentes. Yo no sé si ayer íbamos a entrar un poco a conocer también el debate que se generó alrededor de la aprobación precisamente de una ley para construir más cárceles, que es otro elemento. Pero de nuevo, como dice el televidente, Ernesto, seguramente no está resuelto el problema del todo. Pero quiero decirte que en mi colonia, en este caso del sector de Apópades, existe una tranquilidad porque la mayoría de los delincuentes que ya sabíamos que eran y que nos daban miedo, ya se los llevaron. Entonces, dice ahí, tu panelista debería de entender de que la población está ahora mejor que antes. Si es que yo no he negado de que la ciudadanía que vive en ciertas comunidades pueda estar, digamos, con un mayor grado de tranquilidad, pues obviamente le han quitado al pandillero, pero eso, como digo, hay que ver también de comunidad en comunidad hasta dónde llega ese efecto. Los alcances que puede tener. Los alcances que puede tener, porque pueden ¿A ti te preocupan las violaciones? Entendería que organizaciones como la que tú representas, y voy a tratar la manera de ir un poco colocando sobre la base estas piezas de discusión y análisis, es que lo que preocupa es los abusos que se cometen. Eso, Ernesto, y en el fondo lo que decía, es una sociedad que está aceptando que le limiten sus derechos y aceptando y normalizando que el gobierno pueda cometer algún exceso contra nosotros. Que obviamente me va a decir, no, es que solo ha sido el margen de error que dice el gobierno, el 1%. Ese es y contra eso estamos hablando. Pero hay que decirle de nuevo a la ciudadanía, el día de mañana puede ser usted que está viendo esta entrevista el que se vea afectado. Ese es el punto. O sea, el gobierno debe, y retomo lo que dije al inicio, el gobierno debe de actuar conforme a la ley, conforme a la Constitución y no abusar de sus facultades. Ese es el punto al final. Se lo preguntaba a un oficial de la policía y manifestaba que qué pasa cuando hay personas que no tienen ningún tipo de vinculación, o mejor dicho, tatuajes o que se califican como personas que no pertenecen, son colaboradores. Y la colaboración nos lleva a eso. Ernesto,
Es que ahí es donde venimos y linda, hay una frontera ahí, ¿no? Claro, Obviamente ahí hay una frontera, ¿verdad? Y señalamos por qué este régimen de excepción tiene, digamos, esas problemáticas. Porque para que nosotros podamos señalar que alguien es colaborador y que probablemente mucha gente lo puede hacer, o sea, no estamos negando ese hecho, pero hay que comprobarle a esta persona de forma fehaciente que es un colaborador de pandillas. Como yo decía al inicio, no es defender aquí a pandillas ni colaboradores, no. No, pues ya estamos haciendo un análisis. Yo siempre les he dicho, miren, aquí este programa no es para atacar o defender, no, estamos haciendo un análisis desde tu punto de vista. Por usted, Ernesto, yo lo digo porque después se tergiversa todo, sí, o sea, después lo tergiversan y dicen otras cosas. Pero el punto al final es que se debe de investigar y justificar y fundamentar que esta persona es un colaborador para proceder a la detención. Se están cometiendo violaciones. Hay organizaciones que tienen registros de una serie de detenciones arbitrarias y pueden haber otro sinfín de detenciones que son ilegales, pero que al final la gente no va a señalar, no va a denunciar por temor, por desconocimiento de que está pasando esto. Pero el punto, Ernesto, acá, como decía yo al inicio, no es un tema de si es un error del 1% o del 3% o lo que sea. No es ese el meollo del asunto, Ernesto, sino que es que como sociedad estamos aceptando en función de supuestamente la seguridad pública que el gobierno pueda tomar este tipo de medidas que son contrarias a la Constitución y que afectan nuestros derechos. Eso creo que es el punto, Ernesto. O sea, como sociedad estamos aplaudiendo que nos limiten nuestros derechos. Eso es lo que creo que es a lo que hay que ponerle atención. Ahora, este tema relacionado con la violación de derechos y principios fundamentales que la Constitución concede a un ciudadano honrado, es el punto en el cual los mismos funcionarios sostienen el que nada debe, nada teme. Y ahí es donde entra la discusión entre sectores como los que tú representas, que sostienen que detrás de todo esto lo que hay es más una movida política que otra. Y ya tú nos dabas una lista de argumentos, uno de ellos es que si ya sabían quiénes eran, por qué no los traían, y en fin, si ya tenían todo fríamente calculado, ¿por qué no se hacía entonces? Es que ahí es donde obviamente el gobierno es hábil discursivamente en plantearle a la gente este adagio popular de que si yo no debo nada, ¿por qué voy a temer? Pero es que aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que hay leyes que limitan el ejercicio del poder del gobierno. Hay leyes que protegen nuestros derechos y eso es a lo que están obligados los funcionarios. Aquí no es que si no temes, no tenés por qué, si no debes, no tenés por qué temer. No se trata de eso, Ernesto. Aquí, si estamos en un régimen de leyes, si hay un Estado de Derecho, no se puede venir y argumentar eso. Porque, ¿por qué, por ejemplo, si yo tengo, voy a poner un caso, yo no tengo ningún hecho delictivo, yo no he cometido ningún hecho delictivo, ¿por qué va a venir el gobierno a intrometerse en mi propiedad? ¿Por qué va a venir a intrometerse en mi intimidad? ¿Por qué lo va a hacer si yo no tengo ninguna responsabilidad de nada? Aunque yo no haya, o sea, como digo, no haya cometido nada. ¿Qué le facilita al gobierno involucrarse en esa esfera jurídica personal que todos tenemos, nuestros derechos? ¿Por qué lo va a hacer el gobierno? La única forma de que el gobierno pueda interferir en nuestra vida cotidiana es si hay un indicio de que yo he pertenecido o yo he cometido un delito. Ahí sí hay una habilitación para que el gobierno venga y se entrometa en mi derecho. Pero si no lo hay, ¿por qué lo va a hacer? Ayer decía el debate en la Asamblea Legislativa, voy a pedirle de favor y de forma improvisada, vamos a esperar el tiempo a nuestro productor, nos tenga lista la nota periodística del debate en la Asamblea Legislativa que llevó consigo precisamente a la aprobación con 64 votos a favor para crear la ley especial para la construcción de centros penitenciarios en el país
con la que se permite realizar contrataciones directas y obviar la ley de contratación y licitaciones, a partir de que se va a llevar a cabo bajo la figura también y el acompañamiento de privados. ¿Qué piensas tú también con relación a esta nueva ley? Bueno, a mí en realidad me sorprende que se deba de emitir una ley para construir centros penitenciarios. O sea, yo pregunto, y le dejo esta pregunta a la ciudadanía, que con la legislación actual no se puede construir un centro penitenciario, pregunto yo. O sea, ¿por qué una ley especial para esto? Yo solo me lo explico en dos razones. Uno, el gobierno debe de seguir alimentando esta guerra contra las pandillas, y qué mejor forma de emitir leyes para la guerra contra las pandillas. Esa es una de las explicaciones que yo me doy de por qué una ley. Si eso lo puede hacer el gobierno con la legislación actual, con la CAP, o si es una inversión que quieren involucrar a privados, está la ley de socio público-privado y pueden hacer las penitenciarías, ya que lo administra un privado. Por ejemplo, o sea, estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que eso haga, sino que está la ley, está la CAP, donde el Estado puede, en este caso, requerir un contrato con una constructora, con una empresa, para que le levante las prisiones. O sea, no entiendo, digo, ¿para qué? O podría decirse, no se entiende para qué una ley especial para esto. Porque entonces aprobemos una ley especial para construir carreteras, por ejemplo, etcétera. O sea, el punto acá es, y vuelvo a lo que mencionaba, el gobierno debe de seguir alimentando la narrativa de la guerra contra las pandillas, y por eso esta ley. Ese es un primer punto. Y lo segundo es que las disposiciones de la ley, hasta donde yo leí ayer, implicaban que no se debe utilizar o se puede evadir la utilización de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, la CAP. Y esto, digamos, para los ciudadanos que tal vez no saben de este tema, el gobierno, las autoridades públicas, para contratar un servicio o una obra, deben de someter a un concurso público donde participen todas las empresas habidas y por haber, para que el gobierno escoja la mejor oferta donde haya conveniencia para el Estado, y esta empresa sea la que construya una carretera, por ejemplo, o preste un servicio. Pero entonces ahí el punto es una competencia por igual, hay oferta y demanda. Pero lo que está haciendo el gobierno con esta ley es que no va a hacer esa competencia. Puede hacer una designación directa de una empresa para que construya los centros. Veamos un poco, si quieres, se parece el debate que se llevó a cabo ayer, lo analizamos. Después de esta pausa comercial que me la están pidiendo, son las 6:59. Regresamos con ese análisis, y luego en la segunda parte estará conmigo el ministro de Salud, estará con nosotros dándonos a conocer también todos aquellos resultados positivos que se han generado en términos de cómo se manejó la Semana Santa. Además, llevamos ya, creo, el cuarto día sin un fallecido en el tema COVID, según la parte oficial. Y vamos a hablar precisamente de otros aspectos importantes. Esto será en la segunda parte con el ministro de Salud, Francisco Alavid. Así es que desde ya los invito a que me acompañen. Me voy a una pausa y regresamos para que analicemos el tema del debate que se generó ayer en la Asamblea Legislativa en torno a esta ley para la construcción de más cárceles en nuestro país. Pausa y volvemos con más. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Gracias a Econoparts vamos de nuevo a conocer cómo está la situación en nuestras calles y avenidas. Recuerde, un saludo especial a nuestros buenos amigos de Econoparts, líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial, por también estar cumpliendo sus 50 años. Así, escúchese bien, 50 años de estar dándole a los salvadoreños gran parte de los mejores repuestos automotrices. Y recuerden que desde que comenzaron ellos han sido parte de nuestras vidas. Vamos a ver, veamos cómo están las calles. Ahí está. Sector del oriente de la capital, vámonos hasta lo que sería el Boulevard del Ejército, bastante lento el tráfico de ingreso y conectando hacia lo que sería el sector de la
terminal o la ex terminal de Oriente. Veamos ahí también la conexión que se hace hacia lo que sería el Arturo Castellano, que también está bastante complicado para poder ingresar y conectar con este bulevar, antes Venezuela. Recuerde, Econopar 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, a raíz de todo este tema que seguimos conversando precisamente con nuestro invitado, Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana, es el elemento de discusión que se ha generado en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver precisamente con respecto a la construcción de más cárceles. Se generó un debate muy intenso, decía el presidente Ernesto Castro ayer, si es de seguir construyendo, si es de seguir ampliando el Estado, lo vamos a seguir haciendo porque la población se lo merece. Veamos un poco declaraciones que se generaron parte de ese debate en la Asamblea Legislativa en el siguiente reporte. En los últimos días, al menos 14.000 pandilleros han sido capturados en el marco del régimen de excepción. Queda aprobada la ley. Ante el incremento de la población penitenciaria, los diputados aprobaron con 64 votos la ley especial para la construcción de centros penales. Que vamos a construir un nuevo centro penal. Si es necesario construir 2, 3, 4, 5, lo vamos a hacer. Y si es necesario seguir tomando más decisiones para que la gente en las comunidades esté tranquila y en paz, las vamos a hacer. Sencillo. Si es que no nos van a detener. Dicha normativa aprobada con dispensa de trámite establece un marco para la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de los centros penitenciarios, iniciativa que para el FMLN representa una contradicción. Lo cierto es que hay una contradicción enorme partiendo por el mismo presidente de la República y los distintos funcionarios. En un principio hablaron de que iban a cerrar los centros penales y que iban a promover el estudio, iban a masificar el estudio, la gratuidad del estudio. Ahora vemos todo lo contrario, lamentablemente. Esta ley tiene un régimen transitorio de adquisición de inmuebles que faculta al Ministerio de Obras Públicas para declarar de utilidad pública los bienes, obras y edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penales. Ante esto, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, también criticó dicha normativa. Hablan de proteger a la gente honrada, pero están dispuestos a expropiarle sus inmuebles a las personas usando figuras de utilidad pública, plazos cortísimos para que la gente ni se dé cuenta que le van a expropiar su propiedad. A ver, con esta ley el MOP va a concentrar la propiedad de todos los inmuebles que estén en este momento a nombre de cualquier entidad pública. Según los diputados, para la construcción de cárceles y el proceso de compras no se aplicarán las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP, y los procesos serán exonerados de impuestos. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Bueno, ahí tenemos elementos importantes que analizarlos, sobre todo viniendo desde la parte de la presidencia. Le decía él, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo y lo vamos a hacer, ¿verdad? Y por supuesto la reacción de la oposición. Bueno, en primer lugar, Ernesto, sin duda el sistema penitenciario ha estado colapsado, ha estado sobrepasado en su capacidad, y esto no es de este gobierno, sino que históricamente no ha prestado las condiciones básicas para que las personas que son los reos puedan tener, digamos, una vida aceptable. Y no estoy, ya lo van a sacar de contexto esto que acabo de decir, porque recordemos que hay condiciones de hacinamiento, condiciones infrahumanas en las prisiones, y esto no solo en El Salvador, estamos hablando en la región, que esa es digamos, como la norma. Entonces, en esa medida, para generar, digamos, mayor capacidad al sistema penitenciario, está bien que se construya centros penales. O sea, creo que ahí no está el debate de que si se tiene que construir o no centros penales. Acá el punto es la forma en que lo van a hacer. De nuevo, vamos a la forma. O sea, en realidad, creo yo que la ciudadanía tiene que ver eso. Una cosa es el fondo del asunto, que es
darle más capacidad al sistema penitenciario para acoger a reos, y otra es la forma en que lo van a hacer. Entonces, con lo primero, yo creo que pocas personas pueden estar en desacuerdo de que hay que ampliar la capacidad del sistema penitenciario. Hay que ampliarlo para tener mayor capacidad de recibir reos. Pero el punto acá es cómo lo van a hacer, y ahí es lo que hablábamos en el bloque anterior. Una ley para construir centros penales. O sea, eso es llamativo que se esté emitiendo este tipo de normativas, y como decía también, y retomo lo que mencionaba, es aquí solo son dos cosas que pueden explicar la necesidad de esta ley. Uno, seguir alimentando la narrativa de la guerra contra las pandillas. ¿Ya? Ese es, si usted se fija, Ernesto, van a prorrogar el régimen de excepción, aprueban esta ley, entonces es mantener la narrativa vigente, mantenerla en el primer lugar del interés de la opinión pública, dejando de lado temas económicos que están afectando a la población. Se está dejando de lado eso, porque eso es lo que quiere posicionar el gobierno, el tema de la seguridad pública. Voy a hilvanar un poco las preguntas aquí, pero también hay que resolver el problema de la inseguridad. Dile a tu panelista, dice de Juan Diego. No, si es que yo no he dicho que no se resuelva. Un problema histórico que ha venido golpeando fuertemente la estructura económica de este país. Hay que resolver el tema de la delincuencia. Sí, y esto no es de hoy, esto es de lo que ha venido creciendo desde hace los últimos 4 o 3 décadas. Sí, desde la época de los 80 que comenzó. Nadie está en contra de esto. El punto es que el gobierno ha estado engañando a la población durante casi 3 años, diciéndole que están más seguros. Ese es el punto, y no había un plan en realidad, y lo que hablábamos, ¿cómo de repente el gobierno tuvo la capacidad de detener a todos estos criminales? ¿Por qué no lo había hecho antes? ¿Qué lo detenía? ¿Por qué no lo había? ¿Cómo los detectaron? Milagrosamente los detectaron y lo fueron a sacar de donde estaban. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no estaban haciendo la labor que le corresponde al gobierno. Ese es el punto. Entonces, ¿hay que resolverlo? Sí, hay que resolverlo, pero como decimos, en la lógica de una política pública de seguridad del Estado, que no la tenemos, en el marco del respeto de la ley y respeto de la Constitución. Eso es lo único que se pide. O sea que tú eres consecuente de la crítica que otros sectores hacen al gobierno de que lo que ha pasado es producto de lo que ha fracasado el plan de control territorial. O sea, para ti no ha funcionado. Eso ha sido improvisado, eso no ha funcionado, porque si hubiese funcionado, no se hubiera dado esta alza de homicidios y no tuviéramos a estos 16,000 reos, pandilleros, hasta ahora detenidos. Eso se hubiera detenido antes. Y todavía el gobierno acepta que hay 70,000 pandilleros que todavía están en las calles. Y entonces, ¿qué es lo que había hecho el plan de control territorial? ¿Qué había desarticulado en las comunidades? O sea, en las comunidades, al final, las pandillas eran las que estaban ahí controlando la vida de la gente. Eso es lo que estaba pasando. Y el gobierno seguía diciendo, no, eso no pasa. Entonces, el punto acá es, ¿se tiene que combatir la criminalidad? Sí, sin duda. Pero, insistimos, en el marco de políticas públicas para garantizarle la seguridad a la ciudadanía honesta. Porque eso pero se trata. ¿no crees tú, y te voy a hacer esta pregunta porque también me corresponde un poco traer en retrospectiva los análisis que se han hecho desde el punto de vista casi socioeconómico de lo que tú estás diciendo, ¿no? En términos de que por qué una política pública. Pero ¿no será que han fallado las políticas públicas o no ha existido política pública para atender el problema? Porque el problema de la delincuencia no es de este gobierno. No, claro. De 3 décadas atrás. Claro, no. Esto entonces, si ha existido o no ha existido política pública, lo que tenemos hoy en día es un problema serio que atender y resolver. Es que no hay que echarle la responsabilidad a este gobierno de la situación social con la que encontró el país. Exacto. O sea, yo creo que ahí nadie está echándole la responsabilidad o no se le debería de poner. Porque si tú ves en retrospectiva lo que hemos tenido es, digamos, investigaciones que llevan a que han habido acuerdos entre estos grupos directivos y políticos. Es que se dice de lo mismo del actual gobierno. Ese es otro punto también que se suma, pero el tema es que si lo vemos en retrospectiva, política pública como que no ha habido, lo que ha habido como que son acuerdos. Ahí hemos visto imágenes con el billetal en la mesa, tratando el tema. Si yo fumo durante 40 años,
yo voy a tener cáncer. Y ese cáncer me lo provocó estos 40 años de estar fumando, sin duda. Y eso es lo que pasa con el tema de la criminalidad. No se hizo en su momento nada para contenerla, para atender el fenómeno social de las pandillas. No se hizo nada. Y entonces esto fue una bola de nieve que creció. Entonces el gobierno actual, ¿con qué se encuentra? Con unas pandillas fortalecidas. O sea, como digo, Ernesto, no es de responsabilizar a este gobierno por la existencia de las pandillas y la situación de criminalidad. Pero sí se le puede responsabilizar de que en 3 años no ha atendido el fenómeno como debe de ser. Esa sí es responsabilidad del gobierno. Fíjate que aquí nos dice don Luis Segovia, gracias por sintonizarnos en los Estados Unidos, y dice: Ernesto, con mucho respeto a tu panelista, ¿cuál es la diferencia entre el sentir de la población general que ha visto con muy buenos ojos ahora la tranquilidad de sus colonias con este plan, a diferencia de la oposición que ejerce él y otras organizaciones? En primer lugar, al amigo, nosotros no somos oposición. No, a la medida, me dice, oponerse a las medidas. Sí, pero nosotros no es por oponernos a que la ciudadanía tenga un ambiente seguro. No es eso el punto. Lo que hemos objetado es la forma en que lo ha hecho el gobierno, nada más. No estamos objetando que se investigue y se lleve a juicio y se condene a un criminal. La forma en que lo están haciendo es nuestro señalamiento, nada más. Si el gobierno, desde que ingresó en 2019, hubiese establecido una política pública de persecución penal, de combate al delito, de persecución de la corrupción, si eso hubiese sido, y se hubiese seguido en el marco de la ley y la Constitución esa persecución del delito, yo creo que nadie estuviera en contra de lo que estuviera haciendo el gobierno, pero no lo han hecho. Y ese es el problema. Y como digo, y esto no tiene que perder de vista a la ciudadanía, el gobierno necesita un tema para seguir obteniendo réditos electorales. Lo fue la pandemia, el resultado es 2021, la elección, ahí está el resultado. Entonces el gobierno necesita un tema que, en primer lugar, opaque lo económico, que ese es el gran problema del país, las finanzas públicas que están complicadas, eso lo están queriendo hacer a un lado. Y qué mejor tema el poner el terror en la mesa, que es el tema de las pandillas, y aprovecharse de eso para seguir ganando réditos electorales. Pero un aspecto importante que dejan claro es que las construcciones de nuevas cárceles tendrán como punto de requisito estar lejos de centros poblacionales, ¿verdad? Entonces eso es un punto bien importante porque ha sido uno de los grandes problemas que han tenido también muchos habitantes que han tenido los centros penales a la par. Eso es positivo, solo lo que hay que atender, Ernesto, es quiénes van a ser los beneficiarios o las constructoras que van a beneficiarse de esta ley. Eso es lo que hay que ponerle atención. Bueno, ¿quiénes van a construir eso? La ley exime de la ley LACAP, ¿verdad? Para conocerlo, porque va en un asocio privado. El gobierno va a decidir quién es el que... Sí. Entonces, a eso hay que ponerle atención. Ok, bueno, era importante conocer desde tu punto de vista, Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, conocer ese otro ángulo de tu análisis con relación a este estado de excepción, que por cierto, este 25 de abril finaliza. ¿Tú estás de acuerdo en la ampliación? Creería que no, ¿verdad? Por lo que me has dicho. De entrada, no. No estaba de acuerdo, mucho menos a la ampliación. Y aparte, Ernesto, solo brevemente, sí, hay que ver si subsiste la causa para tomar un régimen de excepción. ¿Cuál era? Que yo no estoy de acuerdo con que esa era una causa válida, pero el alza de homicidio. ¿Subsiste esa causa para seguir con el régimen de excepción? Obviamente que no. Pero lo van a hacer, como digo, para seguir alimentando la narrativa de la guerra contra las pandillas. Bueno, entiendo que la bancada CIAN y también partidos que están cerca de ellos han sostenido que van a dar sus votos precisamente para prorrogar este régimen de excepción. Vamos a estar muy a la expectativa de todo esto. Dice otro amigo televidente, Ernesto, en Soyapango se respira otro clima de más seguridad. Esto gracias a la intervención que ha tenido el ejército, que ha logrado sacar de las casas a estos delincuentes que solo por las noches salían con tatuajes en sus caras. Dice. Bueno, ahí están las realidades de las cuales yo te comentaba.
Gracias por haberme acompañado. Te agradezco muchísimo, gracias, como siempre, Ernesto, Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de Salud, conversamos sobre temas importantes relacionados con el COVID. Llevamos alrededor de 4 días ya sin reportes de fallecidos por la pandemia. Eso es bien importante. Vamos a analizar otros aspectos relacionados post lo que ha sido la Semana Santa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros.